Podcast Finestra, cultura financiera. Bienvenidos a un podcast más de Finestra y estamos ya listos todos para platicar de muchos temas que tienen que ver con la cultura financiera. Le doy la bienvenida a Imelda Flores, nuestra analista financiera. ¿Cómo estás, Imelda? Hola, Franco, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Y está también Pati Castellanos, encargada de Relaciones Públicas de Finestra. Hola, hola. Y tenemos a nuestro invitado. Preséntese, caballero, por favor. Jorge Carmona, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y eres... Soy analista financiero. Eso. Y vamos a platicar con Jorge de criptomonedas. Así que quédense, va a estar bueno. Finanzas personales. Y entramos a la recta final del año y seguramente mucha gente ya está planeando sus gastos, ya está pensando en los regalos de Navidad, cuándo se va de viaje para ir a hacer compras. Pero, ¿cuántos pensarán en ahorrar? Pati, ¿cómo estás? Hola a todos. Pues yo creo que muy poquitos. Dicho sea la verdad, ¿verdad? Dicho sea la verdad. Franco, esta temporada o estos meses son los meses más complicados para ahora sí que ponernos las pilas y empezar a ahorrar. Entonces yo le diría a usted que me está escuchando que si tiene todas las ganas y toda la intención de hacerlo, tome en cuenta que pues vienen todas las fiestas, el Buen Fin y luego las posadas y un montón de cosas, y usted tendrá que ser muy consciente y no ponerse en donde hay tentaciones. Porque si de por sí es complicado ahorrar, si lo estás pensando hacer en estas épocas, pues tienes que poner el doble de la intención para poder hacerlo. Entonces, es lo primero que hay que decidir, querer hacerlo, porque es como un vicio. Como cuando tienes un vicio, primero tienes que hacerte responsable y consciente de que lo tienes para empezar posteriormente a tomar decisiones para poder arreglar todo ese problema financiero que pudieras traer. ¿Y cuánto ahorran los mexicanos? Los mexicanos, en realidad el 85% de las personas en México, para que te des una idea, están endeudadas con tarjeta de crédito. Solo un porcentaje muy chiquitito ahorra de manera informal, en tandas, abajo del colchón, y pues el panorama no es muy bueno, que digamos. Esto es, el dinero no está creciendo, solamente está ahí detenido. Exactamente. Entonces es buen momento que usted haga conciencia para que sí empiece a utilizar herramientas financieras que le ayuden, ¿no?, a hacer un ahorro consciente. Hay muchas en el mercado, desde un banco donde puedes abrir una cuenta de ahorro para empezar a quitarte o destinar una parte. O, por ejemplo, invertir en CETES. Si tienes un dinero, inviertes en CETES, que se puede invertir desde cantidades mínimas de, creo que 1,000 o 2,000 pesos. Desde 100 pesos. Y empiezas a ganar muy poquito, pero ahí tienes el dinero guardado y rindiendo frutos. Por supuesto. Aquí lo importante, si usted me está escuchando y dice, no, pues yo tengo un montón de deudas, ahorrar ahorita ni pensarlo, está muy bien. Primero, si usted tiene un montón de deudas y sus finanzas no están muy bien, que digamos, lo principal sería sanar todas esas deudas. Después, comenzar a ahorrar. Y después que usted comience a ahorrar, buscar herramientas según su capital para que este dinero no pierda valor. Podrían ser CETES desde 100 pesos en la aplicación de CETES Directo, que lo puedes hacer desde 100 pesos, o pudieran ser otras herramientas a partir de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, es ya dependiendo de lo que tú tengas en mente. Ahora, desde hace mucho había querido compartir esta información. Finestra otorga a sus clientes y a sus amigos unos, o en alguna temporada, unos chanchitos. Puerpicadores. ¿Unos qué? Chanchitos, dicen, los puerquitos. Unos chanchitos, unos puerquitos de alcancía. Es que se me olvida siempre Chancho, la palabra. en Argentina. Los chanchitos, que me gusta esa palabra, que son, digamos, comercialmente muy conocidos y muy requeridos. Son medianos, de unos 10 centímetros de diámetro, y algún día, haciendo un experimento, dije, voy a ver cuánto ahorro en monedas de 10. Todas las monedas de 10 con las que llegue al final del día, las voy a meter a esa alcancía. Y reuní 4,850 pesos de puras monedas de a 10. ¿En un mes? No, fueron cerca de 4 o 5 meses. Wow. Entonces,
si ustedes ahorran de manera informal en esa alcancía, llevan ese ahorro y lo depositan en algún lado, que no es poca cosa. Y una amiga se le ocurrió también ahorrar en monedas de 10 en un envase de refresco de 2 litros. Allí le cupieron 10,000 Dicen que pesos. son 10,000 pesos, exactamente. ¿No? Pero ella la llenó como en un año o 2 meses. Pero 10,000 pesos de puras monedas de 10. ¿Qué Entonces, es lo que te gastas en chicles, en chocolates y demás? en Porque lo cafés, traes cambio y ¿no? te hace muy En el fácil viene, gastarlo, claro. en el viene o en la propina al de la gasolinera o en la propina a las 2-3 pasadas que das para que te limpien el vidrio. O sea, es una lana que te puedes ahorrar y eso también son gastos hormiga. Así es, entonces no hay pretexto, todos podemos ahorrar desde nuestra trinchera, desde nuestra situación económica y siempre estar mejor, Franco. Muy bien, y para empezar a ahorrar y empezar a tener en cuenta todo esto, Finestra ofrece unas charlas impartidas por Pati Castellanos, que es la encargada de Relaciones Públicas de Finestra. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se inscriben, Pati? Claro que sí, pueden llamarnos al 36 15 40 50 con Denise de la Torre, que ella es la encargada de llevar toda la logística de estas charlas. Podemos ir a escuelas, podemos ir a empresas, podemos ir a donde usted nos invite siempre Oye, y cuando... fuiste al Seguro Popular hace Sí, poquito, ¿verdad? Sí, me invitaron al Seguro Popular, estuvo increíble, la gente respondió perfecto y siempre y cuando haya mínimo 25 personas, nosotros estamos dispuestos a ir a donde nos inviten a enseñarles un poquito de todo lo que por acá sabemos. Muy bien, pues muchas gracias, Pati Castellanos, por Gracias esta a información. ustedes. Y ahorrar. Análisis financiero. Y el tema de este mes en informefinestra.mx, que es nuestra revista de cultura financiera en línea, es el Tratado de Libre Comercio. Cuando empezamos a plantearnos este tema, todavía no llegábamos a la conclusión que finalmente sucedió. Ya se firmó, bueno, no se ha firmado, ya se llegaron a los acuerdos y ya todo el mundo anunció que sí le va a entrar. Ya empezaron a salir algunos detalles de esta negociación que, pues ya lo había dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para marcar un antes y un después del Telecan, pues le cambiaron el nombre. Ahora se llama Tratado USMCA, que es como YMCA de Village People. Te quieres poner a cantar la canción cuando escuchas acerca del nuevo tratado. Y- Sí, es acuerdo Estados Unidos, México, Canadá, es el nuevo nombre o el bautizado TLC. como antes. Renovado. Renovado. Así es. 2.0. ¿Y cuáles son los puntos finos allí, Imelda? Mira, los principales temas en los que por los cuales Canadá aceptó fue mantener la tal controvertido tema de el capítulo 19. El capítulo 19 involucra que si hay un problema en algún sector de empresarial de Canadá, por un decir, o en agricultura de Canadá, o construcción en Canadá, que tiene un conflicto o un limitante en Estados Unidos, es porque o uno de dos, Estados Unidos está apoyando la construcción o la empresa de construcción, el sector de la construcción en Estados Unidos, limitando la entrada a las empresas canadienses, o está apoyando ese sector Estados Unidos, limitando la competencia. Entonces Canadá estaba empeñada en mantener este capítulo porque obviamente estás en desventaja y si tanto lo requieres es porque ya habías necesitado de este recurso y ya lo habías ganado contra Estados Unidos. Es por eso que Canadá estaba empeñada en mantener este capítulo, tuvo que ceder, obviamente, así como lo hizo México en los autos. Canadá tuvo que ceder y dar la apertura a su mercado lácteo, que lo tenía muy restringido, ¿no? Pero Y a resumidas cuentas, allí, ¿quién sale ganando es Estados Unidos o todos ganan? en sí todos ganan. Gana Trump por darle una nueva... Una refrescada, ¿no? Refresh al Tratado de Libre Comercio, porque como ya es algo nuevo y él siempre había dicho o había tachado de mal acuerdo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecan, ya este nuevo acuerdo simplemente es, miren, yo lo firmé, entonces para ese lado es un triunfo político para Donald Trump. Donald Trump. Y en cuanto a México y Canadá, yo siento que
tenían que llegar a un acuerdo, tenían que lograrlo, es lo mejor para las tres naciones porque realmente están juntas, es el mayor mercado comunitario que hay en el mundo, entonces simplemente tenían que hacerlo, pero a los disposición de Trump tuvieron que ceder un poco en Estados Unidos para que pudieran lograr el acuerdo. México cedió en cuestión de automóviles y Canadá en cuestión del sector lácteo. Y Estados Unidos en la buena onda. Estados Unidos, ajá. Yo creo que más bien Estados Unidos lo que se dio un poco es en los porcentajes que había pedido, se había ido muy arriba en cuanto a los porcentajes que quería que Donald Trump que fuera de manufactura hecha entre los tres países de los automóviles y se dio un poquito porque lo quería sobre el 85%, quedó el 75% nada más desde un previo de 62%. Entonces ahí fue lo que se dio un poquito, se dio también en las llamadas cartas anexas donde hay un cupo en para cada uno de los países en cuestión de automóviles. Si se llega a un tope o si Estados Unidos quisiera quisiera imponer nuevos impuestos a los automóviles como ya lo hizo con el acero y con el aluminio, pues simplemente a través de esta carta no va a poder. Y este tratado, para todos los que somos gente de a pie, implica entonces que no habrá unos aranceles salvajes por ocurrencia de algún presidente. Exactamente, implica que como hasta el momento los tres países van a seguir realizando transacciones como lo venían haciendo. Van a realizarse algunos ajustes, pero simplemente ya la costumbre de hacer negocios entre los tres países va a continuar. Capitales canadienses y estadounidenses van a llegar a México, así como los mexicanos van a llegar a esos países y va a haber esa continuidad que hay desde el 90. Y una de las cosas que yo he estado monitoreando en la información financiera es que todavía hay cierto escepticismo de que el tratado vaya a ser positivo a futuro. Hay mucho escepticismo en cuanto a que sí ha funcionado o funcionó el Tratado de Libre Comercio como lo conocíamos anteriormente a como lo conocemos hoy, pero simplemente es globalización y es una apertura de mercados. Ahorita no podemos darnos esa ventaja o ese lujo de ser una economía cerrada, no podemos. Simplemente no podemos, entonces tenemos que estar abiertos, necesitamos productos que nosotros no podemos producir. Y hay quienes a nosotros les enviamos productos que pues tenemos de más, ¿no? Que tenemos esa materia prima para realizarlos. Entonces es necesario tener un acuerdo no nada más con América del Norte en cuanto a Estados Unidos, México y Canadá, sino con el resto del mundo. O sea, por eso México es el país que tiene más tratados de libre comercio firmados con el mundo y creo que simplemente la globalización la que nos llama, ¿no? Y una de las cosas que se ha comentado por parte de los analistas es que este tratado del USMCA, así suena como YMCA, como canción, deberían de hacerle un jingle con YMCA, fue una manera también de recortar el comercio con China por parte de Canadá y México, que también fue toda una estrategia, digamos, económica, pero también geopolítica. Sí, hay una cláusula que, como tú dices, o sea, al principio nada más se anunció, se logró un acuerdo, no se ha firmado, se espera que a finales de noviembre se firme ese acuerdo en la reunión del G20 en Buenos Aires. Pero conforme fueron pasando los días, se dieron a conocer pequeños detalles de ese acuerdo. Y uno de esos detalles es de que México no puede firmar un tratado de libre comercio con China. Pero a grandes rasgos lo que dice el documento es de que ninguno de los tres miembros puede firmar un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial con un país de economía cerrada, que no respete al comercio internacional. Entonces, por eso es que periodistas dijeron, México no puede firmar con China, pero a grandes rasgos es eso. Y esto al fin y al cabo mete en esta bolsa a Cuba, a Venezuela, que son básicamente los países y no sé si Rusia, aunque Rusia, bueno, es tan autosuficiente, pero que puedan tener como estos tratos directos, ¿no? Sí, exactamente. Mira, al fin y al cabo todos los países, hasta los mismos Cuba, Venezuela, Rusia, y que entre ellos se llevan muy bien y entre ellos se complementan unos con otros, ¿no? Pero todos los países necesitamos de otros países, tanto económicamente, en cuestión de producción, políticamente. Entonces, es un tema más bien político lo que hizo Donald Trump o Estados Unidos,
negociadores estadounidenses de amarrar un comercio libre y ahora sí que sin competencia, ¿no? Así es, y sin copetes, porque ya se van Así algunos. Pues bueno, vamos a abundar más en este asunto del Tratado de Libre Comercio en la siguiente entrega a finales del mes de octubre, así que le dejamos en las generalidades para después, dentro de unos días, a abundar respecto a temas que son muy específicos, pero que además de aquí a aquel entonces estarán pasando muchísimas cosas. Tipo de cambio. Y gracias a la firma de este nuevo tratado de libre comercio, el USMCA o el USMCA, se liberó por unos días el tipo de cambio. El peso respiró, pero otra vez, pues las tensiones mundiales han puesto el peso frente al dólar a 19 o por encima de los 19 pesos, ¿no? Exactamente. Fue un respiro aquel domingo cuando nos confirmaron que ya había un acuerdo. Al día siguiente, el tipo de cambio, el peso se apreció hasta 18.50. Un dato positivo y es bueno. Realmente la noticia es buena porque quita incertidumbre. Entonces, al disminuir la incertidumbre, el peso se fortalece. Pero aquí el punto es de que, bueno, ya se resolvió ese tema. Ahora sí que volteas a los mercados a ver qué más hay. Y el siguiente tema es Estados Unidos y Reserva Federal, quien ha estado elevando su tasa de interés durante este año en 3 ocasiones, lo acaba de hacer en septiembre. Entonces, si Estados Unidos, y se espera que Estados Unidos siga elevando su tasa de interés por lo menos una vez más antes que termine el año. ¿Eso qué representa? O sea, ¿qué implicaciones hay de que Estados Unidos eleve su tasa? Simplemente, si Estados Unidos es más caro los bonos, porque los bonos estadounidenses van de la mano con la tasa de interés, simplemente van a pagar mejor las inversiones que se realizan allá que en México. Es por eso que, o en cualquier otro país, es por eso que el dólar sube su valor y por ende el peso baja. Y eso fue lo que ha estado afectando de los últimos días a nuestra moneda. Oye, Imelda, y como respuesta el Banco de México no subió su tasa de interés. ¿Fue una estrategia adecuada? Yo creo que sí está demasiado alta la tasa de interés de Banco de México. En cuestión del de a pie nos está pegando demasiado, cada vez están más altas. Los intereses de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Los créditos automotrices, los créditos hipotecarios, hay uno que otro ahí por ahí amarrado, pero en realidad las tasas en general subieron. Entonces, es una medida que a mí me gustaría que Banco de México la guarde en caso de que la inflación se salga de los niveles, está un poquito fuera del normal, pero de un brinco superior al que todos esperáramos, no sé, que vuelva alrededor de los 6, que actualmente está en 5, pero que si hubiera un brinco o si el peso nuevamente se depreciara, creo que es un as bajo la manga que puede utilizar en ese momento, no ahorita. Y esta situación del dólar entonces ya lo habíamos dicho desde hace 2 o 3 podcasts, que el peso iba a terminar el año, con una fluctuación y terminaríamos arriba de los 18 pesos, ¿no? Sí, claro. De hecho, al principio de cada mes, Banco de México publica una encuesta que hace a los analistas privados de México y en el extranjero acerca de la economía mexicana. Entre ellos ven que el tipo de cambio cerrará en 19.04, o sea, más o menos como está ahorita. No se esperan a grandes rasgos implicaciones que deprecien nuestra moneda mexicana. Habrá volatilidad, sí, habrá mucha volatilidad. Por ejemplo, el tipo de cambio de Estados Unidos, que involucraría una mayor depreciación instantánea de nuestra moneda, o el caso de los emergentes, que nuevamente hay algún efecto en los emergentes que nos afecte a nuestra moneda, ¿no? Pero en realidad se ve que se espera que el tipo de cambio se mantenga. Una pregunta útil para todos los que nos están escuchando, Imelda. Se acerca el fin de año y mucha gente empieza a comprar dólares porque a final de año se va de viaje. ¿Es tiempo o hay que esperarnos un poquito? Mira, yo creo que de poco a poco podemos ir cambiando unos dolaritos, pero creo que estando el tipo de cambio por debajo de 19 es buen precio. Uh-huh. Muy bien, pues ahí está para todos aquellos que planeaban ir de shopping o pasarse la Navidad en Estados Unidos, pues ahí está la previsión. Entrevista.
Y nos comentaba Patti Castellanos que al momento de dar las charlas en los lugares a los que va, es recurrente la pregunta de si sí o no utilizar dinero para comprar criptomonedas. Y debido a que hay una inquietud cada vez creciente, les vamos a poner antecedente qué son las criptomonedas, para qué sirven y si es o no momento de hacer alguna inversión de este tipo. Por lo pronto, pues creo que la mayor información que se puedan allegar para tomar decisiones será lo adecuado. Y para hablar de criptomonedas tenemos aquí a Jorge, que es también analista de Finestra y que se ha especializado en este tema de las criptomonedas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias. Buenas tardes. La pregunta inicial, ¿qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es un activo digital y fue creado para transferir valor tal cual, ¿no? De repente hemos escuchado muchos términos, incluso hemos escuchado que se ha satanizado el término y lo que pasa es que se ha hecho del dominio público y creo que se le ha dado una connotación muchas veces que no es, ¿no? Tal cual, es una unidad para transferir valor y es digital 100%. Y una de las cosas que hemos hablado aquí en estos podcasts es que la fiebre de las criptomonedas sucedió hace prácticamente, o empezó hace 10 años en Europa, en Estados Unidos, y 10 años después en México todo el mundo se sorprende cuando ahora en Europa y en Estados Unidos ya el asunto de las criptomonedas no es, digamos, como tan un boom. Claro, sí, de hecho en el 2009 es cuando, por ejemplo, es creado el Bitcoin, ¿no? El más famoso de todas las criptomonedas y todos hemos escuchado hablar de él. Y yo veo el boom muy fuerte en 2017, o sea, alcanzan precios estratosféricos y eso fue un boom mundial en realidad, o sea, todo el mundo abonó, incluido México, a que ese precio se disparara porque se empezó a comprar de una manera discriminada el activo, eso fue lo que sucedió. Y esto, digamos, va bajando. Dijo el dueño de Ethereum que ya se había acabado la fiesta de las criptomonedas. Sí, ahí de repente cuando hablan creadores y programadores, hay que tener un poco de cuidado porque hay muchas vertientes y muchas ideas, cada uno dice la suya, y él sabe perfectamente que al decir esto, el precio va a bajar y es aprovechado por otros para comprar, ¿no? Hace un momento yo comentaba, y creo que es importante ahondar en la cuestión de compra indiscriminada, porque la gente no sabe y no sabía a lo mejor ni para qué sirven y se empezó a comprar, ¿no? Eso generó una suerte de burbuja. Y esto debe de darnos miedo porque creo que es lo que más genera, ¿no? Y si compro criptomonedas y no gano nada o pierdo, ¿tú qué le dirías? Claro, una criptomoneda yo lo veo como una apuesta para que cierto activo suba, ¿no? Tal cual. Puedes perder, puedes ganar, pero tienes que estar muy consciente de que tienes un riesgo total, ¿no? Porque estamos expuestos a la demanda del mercado y es un activo sumamente volátil, como hemos visto, ¿no? Da unos saltos increíbles de precio para arriba y para abajo. Entonces, si tenemos una inquietud, es bueno investigar, es bueno comprarlas, claro, porque es una manera a lo mejor de experimentar con un instrumento, pero tenemos que estar conscientes que lo podemos perder todo así de plano. Y una de las cosas que la gente no sabe en muchas ocasiones es cómo llegar a las criptomonedas, si a través de fondos de inversión, si a través de los bancos, si a través de empresas que las ofrecen ahora por montones en las redes sociales. Claro, ¿Cómo se llega? Es una excelente pregunta porque a raíz del boom del 2017 y un poquito antes de las criptomonedas empezaron a surgir muchos tipos de empresas, ¿no? No digo que haya buenas o haya malas, mi recomendación es que busquen una empresa que en realidad te ofrezca venderte el activo y no operar sobre él, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que busques una empresa, por ejemplo Bitso, me voy a atrever a decir una de ellas porque es una de las que conocemos bien, te permite comprar ese activo digital y almacenarlo en un wallet o una cartera digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí tú tienes la certeza que tienes el activo contigo y por otro lado, te evitas a lo mejor algún problema con que alguien esté comprando y vendiendo a tu nombre, ¿no? Y una de las cosas que también mucha gente se pregunta es, ¿cuesta mucho o se puede comprar en fragmentos? Yo he escuchado en pláticas de café literal o en fiestas a personas que no, es que ya compré 500 pesos de criptomonedas. Claro, no, se
se dividen en varias decimales. Tú puedes comprar 20, 50 pesos y compras una fracción de esa criptomoneda. No hay que comprar la unidad completa de ninguna. Puedes comprar fracciones de ellas y eso permiten que mucha gente tenga acceso a invertir en ellas. Una de las cosas, Imelda, que tú hayas escuchado más frecuentemente de las criptomonedas, ¿cuál sería? Pues mira, simplemente los comentarios de boca en boca que habían hace unos meses de mi amigo, mi primo, un compañero de la oficina invirtió en criptomonedas y todo el mundo estaba invirtiendo en criptomonedas. Entonces a mí me preguntaban cuál era mi opinión sobre las criptomonedas. Coincido con Jorge, es un instrumento altamente volátil que para llegar a ello debes de tener un conocimiento previo. No te voy a decir que debes de ser un profesional, pero debes de tener un conocimiento de por qué suben y bajan los activos en general. Y sobre eso ya decidir a invertir en ellas. Pero el problema fue que muchas personas entraron sin saber, a ojos cerrados, y al principio como se subieron en una tendencia alcista, todo el mundo iba ganando, pero ante el ajuste de una burbuja normal como en cualquier otro activo, empezó a caer y fue cuando las personas no supieron qué hacer y se podía decir que ya no les gustó o maldicieron ese mercado, ¿no? Simplemente es una experiencia nueva que debes de conocer para entrar en ella. Y hay que tener mucho en cuenta dentro de la cultura financiera, Jorge, que hay que invertir el dinero que te queda después de cumplir con tus gastos, cumplir con tu ahorro y después, dicen los expertos, hay que invertir en una cosa como las criptomonedas, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. La premisa es muy clara, no hay que invertir algo que ponga en riesgo nuestro patrimonio en este tipo de activos, porque son muy volátiles, como lo comentábamos con anterioridad. Entonces hay que invertir, a lo mejor si tenemos esa inquietud no está mal, no hay que satanizarla, podemos destinar a alguna parte siempre y cuando no nos quite el sueño tampoco. Y una situación en la que mucha gente se ve envuelta es, híjole, es que eso es muy inalcanzable, es para expertos, yo mejor no le entro. U otros que dicen, no, yo le entro. Que hay esos dos extremos. ¿Cuáles serían como las recomendaciones? ¿Y es para expertos la criptomoneda? Creo que no es para expertos, porque los movimientos que hacen, yo no los veo que tenga un movimiento que reaccione a lo mejor a movimientos muy técnicos, sino reaccionan normalmente a noticias y regulaciones, y además incluso a la psicología colectiva, ¿no? O notas que salen en algunos países. Yo lo que les recomiendo es que investiguen un poquito y si tienen esa tolerancia al riesgo para cierto capital, entonces están en el lugar adecuado. Oye, y Carstens, el flamante presidente del Banco de México, y ahora ya en una de sus primeras declaraciones ya en su trabajo en Europa dijo, no, las criptomonedas son como la flor de la abundancia, este fraude que se hace tipo piramidal, ¿no? ¿Es una flor de la abundancia? Creo que es un tema bastante interesante, qué bueno que estemos ahondando en eso, porque de repente escuchamos la palabra fraude o, como bien dices, se dice que un telar o flor de la abundancia, etcétera. Para nada. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo y hasta burdo. Imagínense que le sale un tazo en las papitas y ese tazo es bien difícil de conseguir. El tazo dorado. El tazo dorado, el tazo de oro. Ok. Bueno, pues para mucha gente no significará nada, pero vamos suponiendo que Sabritas entonces descontinúa los tazos y ese tazo todo el mundo lo quiere. A lo mejor me costaron las papitas 10 pesos y la gente a lo mejor me está ofreciendo, alguien me ofreció 20 pesos solo por el tazo. Y quizá alguien dice, no, yo te doy 50, yo te doy 100. Bueno, pues si yo los compré en 10 y un día lo quiero vender en 200, ¿dónde está el fraude? La gente lo quiere, no, a lo mejor no sabe por qué, pero lo quiere. Y si yo lo vendí y saqué una utilidad de 100, 200, 300%, no le veo el fraude. Simplemente cubrí a lo mejor una necesidad hasta caprichosa de alguien por tenerlo y yo además generé una utilidad. Eso es algo de lo que ha venido sucediendo. La gente lo empezó a comprar sin saber siquiera si tenía un uso muy específico la criptomoneda y hubo quien ganó y ha habido quien ha perdido. Y esto, perdón, me lleva a pensar con tu ejemplo en los Funko Pop, que son estos muñequitos cabezones que se hacen en ediciones limitadas
y de costar 250 pesos, hoy en día hay algunos que cuestan hasta 5,000 pesos, pero lo dicta el mercado. Vamos, para entender el proceso de las criptomonedas hay que acudir al capitalismo más elemental. Exactamente. Y sabes que el comentario de Carsten va más allá, porque literalmente estás golpeando el ego del sistema financiero. Las criptomonedas se crearon para que no estuvieran enlazadas dentro del sistema bancario internacional. Entonces, es un tema muy sensible para los directivos de bancos centrales, en los de que aceptas o no aceptas algo que se creó para no estar regulado. Entonces, es otro tema adicional por los cuales difícilmente se va a aceptar, o difícilmente un líder económico va a decir acepto las criptodivisas. Y en una serie de conferencias en la cual tuve oportunidad de participar, platicaba yo con uno de los creadores de la ley FinTech y que decía, bueno, los bancos por obvias razones no van, y el sistema financiero no van a aceptar a las criptomonedas porque es algo disruptivo, porque es algo nuevo, porque es algo que rompe con las reglas del sistema. Pero al final, como siempre pasa, terminarán adoptando lo positivo para ellos y que les sirva de todo el sistema que implica las criptomonedas, porque los algoritmos, el blockchain, todo eso va a redituar en cosas positivas en general para el mundo financiero. La tecnología que está atrás de las criptomonedas. Claro, ¿no? El ejemplo más claro de estos es el Ripple, o XRP, es su abreviación. Hay varios bancos que le han invertido lana, incluso empresas que se dedican al envío de remesas, le han invertido al Ripple, que es una como de las criptomonedas más fuertes. No tiene un valor tan alto porque tiene una emisión mucho más grande, pero le han invertido, ¿por qué? Porque la manera en que hace las transacciones interbancarias con su tecnología es incluso hasta 30 veces más rápido que una bancaria. Entonces, los bancos, por un lado, no quieren aceptar la cuestión a lo mejor de divisa como un intercambio, pero sí están adaptando esa tecnología. Y como bien dice Imelda, es complicado a lo mejor que los gobiernos la acepten tal cual, porque va en contra, no puede ser regulado por un banco central, por ejemplo. Entonces, algo que no está dentro de su control normalmente es un poquito temido. Pero es cierto que esa tecnología se ha venido aprovechando y se seguirá aprovechando en los próximos años. Y para todos aquellos que tengan la inquietud de a qué criptomoneda invertirle, ¿podríamos darles alguna pista? Porque está Bitcoin, está Ethereum, está, bueno, el agrocoin aquí en México, ahora está sí el Petro. La criptomoneda que más confianza le tengan, hay muchísimas ya actualmente. Hay y cada día salen más. Y cada día salen más, entonces, a ver. Sí, bien, pues sí, bien como dicen, hay que darle una investigada y ver con cuál me caso, por decirlo así, ¿no? Lo ideal, además, en toda estrategia de inversión financiera es la diversificación. En el caso del Ripple que yo mencionaba, es de los pocos que tiene ya una aplicación así y que a lo mejor instituciones le han metido lana, entonces se ve como una buena manera de meterle algo y de darle seguimiento, ¿no? A lo mejor no les digo que se van a enriquecer y demás, pero creo que tiene algo de futuro, hay que darle seguimiento a esa tecnología y yo la veo muy interesante. Y decía alguien que las criptomonedas no generan circulante, pero hemos sabido de casos de gente a la que le depositan y retira incluso hasta en las tiendas de conveniencia. ¿Cuál es, digamos, la manera adecuada de funcionamiento de una criptomoneda? Pues mira, lo que pasa que hay incluso lugares donde se han puesto cajeros que transforman el Bitcoin y demás. La verdad es que no han sido nada prácticos. La practicidad ahora que tiene es, por ejemplo, que tú puedes tener una cuenta en alguna de estas empresas que manejan criptomonedas y hacer una transferencia y mandar criptomonedas y luego hacer un cambio a peso. Entonces hay gente que está utilizando, yo me he dado cuenta de primera mano, que está utilizando estas cuentas en criptomonedas para enviar y recibir recursos a través de ellas. Entonces, claro que es una herramienta que sirve para transferir. Pero si es, digamos, además de práctico, si es, digamos, correcto hacer este tipo de situaciones. Hablando de lo correcto en la cuestión legal, por supuesto. Por ejemplo,
hay que aquí separar dos cosas. La regulación, no se puede regular una criptomoneda, pero sí se puede regular a lo mejor una empresa que maneja criptomonedas, ¿no? Volviendo a ese burdísimo ejemplo, pero muy sencillo, es como si le dijeran a Sabritas en cuánto tiene que vender los tazos o cuánto los tiene que poner. Claro que no, a lo mejor sí le pueden regular cuánto recibe de efectivo por X o Y materia prima, pero no le pueden regular más allá, ¿no? Entonces, con lo de la ley FinTech que comentabas hace un momento, vinieron ciertas regulaciones para las empresas que manejan a lo mejor este tipo de activos y muchos otros, pero es totalmente legal. En lo que podemos sintetizar es que las criptomonedas, uno, hay que estar bien informado para saber cómo acceder a ellas y tomar decisiones a partir de esa información, ¿no? Sí, totalmente. Hay que estar muy bien informados, como resumen, analizar el tipo de inversionista que soy y si de plano no puedo con ese sentimiento, esa cosquilla, pues me pongo a investigar y puedo invertir desde cantidades muy bajas en criptomonedas y a lo mejor es el primer paso para convertirme en un inversionista mayor, porque veo cómo está fluctuando y genera mucha más emoción, debo decirlo, porque las fluctuaciones son mucho más grandes que en cualquier tipo otro de activo. Sí, cualquier Te otro veo hasta instrumento. incluso emocionado cuando dices eso, Jorge. Sí, creo que es un tema súper apasionante. Por último, ¿qué podríamos sintetizar en 5 puntos que hay que tomar en cuenta para acercarse a las criptomonedas que le podamos decir a la gente? Sí, ahí va. Vamos a ver si los completo o si me paso, ahí me van diciendo. Pero en primer lugar yo me acercaría a una empresa que me permita comprar el activo y almacenarlo. Antes que hacer trade o demás tipo de movimientos, creo que me iría por encontrar una empresa que me permita almacenarlo y investiguemos un poquito acerca de esa empresa para que sea confiable. En un segundo lugar, yo investigaría en qué criptomoneda me gustaría invertir, porque incluso de acuerdo a mi poder adquisitivo, porque a lo mejor como el Bitcoin, ¿no? Que está en más de 100,000 pesos, 120,000 pesos, o por ejemplo, aunque puedo comprar fracciones, pero a lo mejor puedo comprar un Ripple en 9 pesos y ya me siento conforme y me quita como esa inquietud, ¿no? Ese sería el punto número 2, investigar precios y qué criptomonedas a lo mejor se ajustan a mi presupuesto. ¿No? Exacto. Un tercer punto, yo me iría por... ¿qué será bueno? Analizar también qué tanta ansiedad me va a generar el comprarlas. Creo que eso es importante, porque de repente hay gente que cree que tiene que invertir y después no los deja dormir, ¿no? Entonces hay que hacer una introspección y ver si en realidad es lo que yo necesito. Por otro lado, creo que sintetizando la manera o la cuestión de regulación, podemos sentirnos tranquilos, como un punto a lo mejor que abordamos en la cuestión legal, que no estoy haciendo nada malo, no me estoy metiendo en telares, no me estoy metiendo en contra de la ley, entonces es algo 100% legal. Y creo que el quinto punto tendría que ser no ser confiado, no ir a ciegas o por recomendación del amigo, del primo que ya lo hizo, ¿no? Sí, creo que esto, como lo dice Jorge, las inversiones van a depender de la tolerancia, de la aversión al riesgo que cada inversionista o que cada persona como inversionista tenemos. Entonces yo puedo tolerar solamente invertir en CETES, yo sé que tengo mi inversión segura, X porcentaje, pequeña pero segura. Ok, yo puedo ir más allá, yo puedo tolerar la fluctuación de esa inversión y me puedo meter a acciones o me puedo meter a algún tipo de bono corporativo, etcétera, etcétera. Y voy subiendo de niveles. Entonces, si yo tengo la capacidad y la tolerancia, como dice Jorge, a volatilidades superiores, puedo invertir en criptomonedas. Si no lo tengo, ni te metas por mayor recomendación de nadie. Son tus decisiones y ahora sí que es tu dinero, entonces, y va a ser tu temor. Y no solamente en el tema de criptomonedas, también en otro tipo de inversiones donde es recurrente escuchar manifestaciones de gente que fue fraudeada, pero buscaba tener ganancias del 12, 16%, cuando en ningún lugar te ofrecen rendimientos de ese tipo que sean legales o que no sean fraudulentos. Vayámonos a la base, a mayor riesgo, mayor rendimiento, a menor riesgo, menor rendimiento. Entonces ahora sí que depende de la intensidad, por no decir avaricia, de cada una de nosotros. Eso es lo que tú quieres apostarle. Entonces simplemente debes de tener ese pequeño comentario en la mente, o esa frase en la mente de que
mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Quieres un rendimiento seguro y estar tranquilo? Quédate abajo, vas a tener pocos rendimientos, pero estás tranquilo. Y sobre todo, no pensar en que si uno deja la herencia, el aguinaldo o el bono que te dieron a fin de año, dejarlo todo a una inversión de riesgo, pues bueno, ahí vas a pagar las consecuencias, seguramente. Sí, Como totalmente. muchos lo hicieron. Totalmente, sí, eso sucedió y aquí hay un termómetro, es solamente un tip, se habrán dado cuenta que las tendencias alcistas cuando llegan a un tope, todo el mundo nos dice que compren y creo que es el momento para no comprar o incluso liquidar. Tú te subías a un Uber y el Uber te decía que compres Bitcoin, comprabas un elote en la calle y te decía compra Bitcoin. Todo el mundo decía, entonces ¿qué quiere decir? Que la demanda alcanzó un pico. Entonces eso fue lo que sucedió, todo el mundo siguió comprando y pues ya no dio para más. Esto es cuando se vuelva popular en la plática de Totalmente. café, detente. Adiós. Exactamente. Pues con esa conclusión nos quedamos. Agradezco a Imelda Flores el contenido que hoy nos compartió. Que tengan un buen día y nos escuchamos próximamente. Así es. Y Jorge, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Y pues ya saben, las consultas en informefinestra.mx. Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue Podcast Finestra, Cultura Financiera.